Muy bien, empezamos entonces con la descripción de ahí. Ahí tenemos la tabla periódica. Entonces, eso tenemos que conocer con unas características esenciales, ¿no? Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Acá dice, ¿tienes una idea cómo ordenar a los siguientes animales? A ver. Entonces, ahí está. Entonces, estos animales, ¿cómo lo ordenarías? ¿No? Igualito. Los elementos químicos antiguamente así estaban. Los elementos químicos estaban en la naturaleza siempre. Es como los animalitos están siempre en la naturaleza. Pero existen curiosos que quieren ordenarlo, clasificarlo, ¿no? Para hacer un estudio. Entonces, tú puedes ordenarlo también. ¿Cómo puedes ordenarlo? Puedes ordenar, por ejemplo, felinos, tal vez, ¿no? Colocamos felinos, por ejemplo, al león, al leopardo y al gato. Una manera de ordenar, ¿ves? Podría ser, o tigre, ¿no? Había sido, tigre había sido. Ordenamos. ¿Cómo más podemos ordenar? En aves, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Reptiles. Y así de esa manera también se hace una comparación, ¿ves? Cómo lo que teníamos en la naturaleza ha habido la necesidad para hacer un estudio mucho más meticuloso de ordenarlos, de clasificarlos. Entonces, para ordenarlos no se ordena por ordenar, ¿ves? Entonces, se ha ordenado felinos porque un felino se caracteriza de tener garras, son cazadores y carnívoros. No está ordenado sin criterio, tiene algún criterio. Aves, porque tienen pico, alas y plumas. Reptiles, terrestres y con escamas. Pues algo así, también los elementos químicos se han ordenado. Entonces, no es que los elementos, algunos creen que los elementos químicos están en la tabla periódica. No, ahí están ordenados, pero los elementos químicos están en la naturaleza, en forma de rocas, ¿no? Entonces, ha habido la necesidad de ordenarlos para hacer un estudio mucho más detallado. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el litio más el agua, nos sale el hidróxido de litio ácido más hidrógeno, ¿no? A ver, acá lo tenemos, ahí lo tenemos, esa mezcla de litio más agua, y ha salido el hidróxido de litio ácido y se ha evaporado hidrógeno. A ver, otro. Tenemos sodio más agua, se ha generado hidróxido de sodio ácido y se ha ido en forma de gas hidrógeno. Ahí lo tenemos. A ver, otro. El potasio más el agua líquido se ha generado el hidróxido de potasio ácido y se ha evaporado hidrógeno. Entonces, mira, ¿ves? Haciendo estos experimentos, se ha llegado a la conclusión, ve así, más o menos se ha llegado a ese estudio. Mira, ve acá que dice, los metales, litio, sodio, potasio, en contacto con el agua, ¿qué sucedía? Reaccionan vigorosamente, ¿no? Eso quiere decir que reaccionan con el calor, produciendo su respectivo hidróxido y un gas de hidrógeno, ¿ves? Entonces, haciendo una reacción, ya vamos viendo qué está pasando con estos elementos. Entonces, tú capaz con el calcio producirá lo mismo, y justo estos tres, mira, reaccionan de manera similar. Entonces ya puedo estar clasificándolos de acuerdo a un criterio, ¿ves? Entonces podemos decir, ¿qué cosa? Que litio, sodio y potasio forman parte de la misma familia, ¿ves? Así más o menos, ¿ves? Ya puedo decir, ¿ves? Porque tienen mismas propiedades de acuerdo a cómo ha estado reaccionando. Entonces, ahí está, y de verdad era bueno que el litio y el sodio y potasio pertenecen a la misma familia porque tienen casi las mismas propiedades, reaccionan de manera similar, ¿no? Bueno, espero que hayas entendido cómo más o menos entonces se ha llegado
a hacer el estudio de los elementos químicos. Entonces, acá en la tabla periódica lo que tú tienes que entender que esos elementos químicos están en la naturaleza y lo que se hace es, ¿no? Estudiarlos de acuerdo a ciertas características y agruparlos, pues, ¿no? En ciertos criterios. Y usted ya sabe que está agrupadas en familias y periodos, pues, no por algo, ¿no? Entonces, un poquito acá de historia de cómo se ha ido evolucionando la tabla periódica. Año de 1814, John Berzelius clasifica los elementos de acuerdo a su electronegatividad. Pues, habían elementos químicos, Berzelius clasifica a los que ganan y a los que pierden electrones. Entonces, a los metales él los llama elementos electropositivos, ¿ves? Porque perdían electrones. A los no metales en elementos electronegativos porque ganaban electrones. Así comienza la clasificación, pues, de los elementos químicos. Año de 1815, William Proust propuso el ordenamiento en base de hidrógeno, ¿no? Esto es conocido como el generador de hidrógeno, ¿no? Entonces, para él hidrógeno era el primer elemento, helio era hidrógeno más hidrógeno y así, pues, por todito, o sea, para él estaba formado por hidrógeno. Por eso se llama ordenamiento en base al hidrógeno. Año de 1820 viene Johann Dobereiner, que propuso el ordenamiento en base a triadas, de 3 en 3, ¿no? Conocido como la ley de las triadas, donde se cumple que el elemento central es la suma de sus masas de los extremos, ¿no? El promedio, podríamos decirlo. Pero es masa, no es número atómico. Entonces, la masa del sodio, por ejemplo, acá es la masa del litio más del potasio entre 2. Y así ha creado varias triadas, ¿no? Hasta que en el año de 1820, también por esos años por aquí, también aparece Nilans. Nilans que propuso la ley de las octavas. Ley de las octavas, pero la agrupa de 7 en 7, recuérdate. Pero ¿por qué se llamaba octava? Porque el octavo elemento tenía la propiedad del primer elemento. Entonces, esto es ley de las octavas agrupados de 7 en 7 de acuerdo a la nota musical. Entonces, más adelante, entonces, en el año 1864, básicamente, ¿no? Entonces, las octavas de Nilans. Más adelante, 1869, llega Dmitri Mendeleev, conocido como el padre de la tabla periódica, y le hizo bastantes contribuciones, ¿no? Clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas y conocido como la ley periódica antigua. Recuérdate que él también dejó espacios vacíos llamados, ¿no? ECA, donde vaticinó las propiedades de esos elementos que aún no había descubierto. Pero recuérdate que Meyer también, su contemporáneo, hace lo mismo. Pero Meyer solamente deja espacios vacíos. En cambio, Mendeleev, aparte de dejar espacios vacíos, pronostica esas propiedades de esos espacios vacíos. Muy bien. 1914 aparece Moseley, que utilizando los rayos X, ¿no? Descubre que los elementos estaban en función a su número atómico. Entonces, él da la ley periódica en función, ¿no? A sus números atómicos. Y acá aparece también, pues, Werner, que diseña la tabla periódica. Bueno, vamos entonces un poquito a hablar de él. Henry Moseley. En el año de 1913, el joven inglés Henry Moseley descubrió la relación entre lo que definió como número atómico y frecuencia de los rayos X, que se generaba al bombardear un elemento químico, como ánodo, como electrones de alta energía. Bueno, en palabras simples, bueno, ahí está el experimento que ha hecho, ahí está el cátodo, los rayos X,
y bombardeando la placa de cierto elemento. Y le daba esta fórmula, ¿no? En la universidad ya lo trabajarás para encontrar, ¿no? La frecuencia de los rayos X está dado por A menos Z menos 1. Z es el número atómico. Muy bien. Con estos resultados que ha obtenido Moseley, ¿no? ¿Qué ha hecho? Experimentales, se enuncia la ley periódica moderna, ¿no? Con los resultados que ha hecho con los rayos X, enuncia una ley periódica moderna. ¿Y qué dice? Las propiedades de los elementos químicos están en función a su número atómico o cargas nucleares en forma creciente. Es ahí donde ya aparece, pues, eso. Bueno, acá tenemos, basadas en la ley periódica y las configuraciones electrónicas, el químico suizo Alfred Werner diseñó la tabla periódica moderna. Obviamente, ¿no? Entonces, todo lo que habían hecho, entonces él diseña esta tabla periódica que tú conoces actualmente. Obviamente que todavía no existían las tierras raras, ya tiene su historia, ¿no? Poco a poco, ya cómo ha ido avanzando. Bueno, muy bien, ahora sí ingresamos básicamente a lo que es el estudio de la tabla periódica. Vamos a empezar con el periodo. El periodo. ¿Qué es el periodo? Entonces, no, la tabla periódica está clasificado en periodos. No es que vamos a definir qué es periodo. La tabla periódica lo vamos a clasificar en periodos y grupos. Entonces, no vamos a definir qué es periodo, sino la tabla periódica está clasificada en periodos y grupos. Entonces, queremos saber cuántos periodos lo ha clasificado. Entonces, son 7. Los periodos van a ser las 7 filas horizontales, ¿ya? Son las 7 filas horizontales, o sea, así. Y están determinados por el mayor nivel de energía de la configuración electrónica de un átomo neutro de un elemento químico. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir eso, profesor, en castellano? Por ejemplo, si termina en 5p2, significa que está determinado por el mayor nivel de energía. Esto es el periodo, quiere decir, en palabras simples. Así me está diciendo, ¿ves? Así me está diciendo. Son 7 filas horizontales y está determinado por el mayor nivel de energía de la configuración electrónica de un átomo neutro, ¿ves? ¿Qué quiere decir? Que si esto es el último, esto es superior. Ya. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué más podemos hablar del periodo? Los elementos de un mismo periodo tienen las mismas propiedades químicas y físicas. No, en este caso las propiedades químicas tienen las mismas propiedades químicas y las físicas son diferentes, ¿no? Cuando tienen el mismo periodo, tienen propiedades químicas y físicas diferentes, ¿no? Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas y físicas diferentes. No te olvides eso. Por ejemplo, un elemento puede ser 4s2. En otro elemento, 4p2. Estos dos elementos tienen el mismo periodo. Si tienen el mismo periodo, pues no vayas a pensar que tienen las mismas propiedades físicas o propiedades químicas. No, tienen propiedades físicas y propiedades químicas diferentes. Pues no por el hecho de que tengan el mismo periodo van a tener las mismas propiedades físicas y químicas. Acá clara, no tiene. Bueno, vamos a ver. Pues aquí, por ejemplo, acá tenemos la configuración del magnesio. Entonces sería neón 3s2. Su periodo, esto es número que está acá, su periodo sería 3. Vamos con otro, cloro 17. El cloro 17, su último es 3, su nivel. El último nivel es 3, por lo tanto su periodo es 3. Ya. Vamos con otro. Tenemos con el plomo, tenemos la configuración, también lo último es 6.
Pues si es 6, su periodo es 6. Bueno, vamos a ver si es verdad que esta información nos da pues esa información en la tabla periódica. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahí le tenemos. Entonces, aquí está el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Ahí está. Ahí estaba, ¿verdad? El magnesio está en el tercer periodo. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, séptimo periodo. Entonces, en este periodo también está el cloro. Ay, de verdad, aquí estaba el cloro. En el sexto periodo, aquí está el plomo, ¿no? Ahí estaba el plomo. Y ahí está. Entonces, con la configuración electrónica podemos ubicar el periodo de los elementos químicos que están en la tabla periódica. Entonces, cada periodo tiene nombres. Ahí está. Entonces, estos dos también corresponden al sexto y séptimo periodo. ¿Ya? Sexto y séptimo periodo. Dice, el primer periodo es el más corto. ¿Ve? Solo 2 elementos. El sexto y el séptimo periodo son los más largos. Estos dos tienen 32 elementos. Entonces, de acuerdo a sus periodos, incluso tienen nombres, si quieres un poquito más introducirte al tema, ¿ya? Ahí está. Pues los 7 periodos, ¿ve? Periodos cortos son periodos 1, 2 y 3. El periodo 1, 2 elementos, periodo 2, 8 elementos, periodo 3, 8 elementos. Periodos largos son el cuarto y quinto, de 18 elementos. Periodo sexto y séptimo son de 32 elementos. En esta información seguro es antes que se descubriera los 118. Pero ahora ya se sabe. El sexto y el séptimo, 32, 32, y son los periodos extra largos, porque hasta actualmente tenemos 118 elementos. Entonces, aquí está, no te olvides. El número del periodo es igual al número de nivel de energía. Ahora vamos a hablar de los grupos o familias. Pues también, entonces, la tabla periódica se ha clasificado por grupos o familias. ¿Qué son los grupos o familias? Son las columnas, ¿eh? Son las columnas verticales que reúnen a los elementos químicos con propiedades químicas semejantes. Tienen propiedades químicas semejantes. ¿Qué más? Tradicionalmente son 16 grupos. Tradicionalmente son 16 grupos divididos en 8 grupos A y 8 grupos B. Eso es tradicionalmente, pero la ciencia va avanzando. Actualmente el UPAC ya no lo considera así, ¿no? Actualmente la UPAC entonces considera 18 grupos. Entonces, eso hay que tener. Actualmente la UPAC considera que cada columna es un grupo, por lo que la tabla periódica tendría 18 grupos. Algo importante, acá por eso, el grupo 3 es el más largo, tiene 32 elementos. Todas las tierras raras están dentro de este grupo. Todas las tierras raras están dentro de este grupo. Muy bien. El hidrógeno es un no metal del grupo 1A, pero no es parte de la familia de los alcalinos. Entonces, no vayas a decir, a ver, dime el grupo 1A, hidrógeno, no vayas a decir. Acá bien claro dice, hidrógeno no, es un no metal, 1, del grupo 1A, pero no es parte de esa familia de los metales alcalinos, no es parte. Bueno, vamos a ver entonces acá. Vamos a poner ahí la clasificación, ¿no? Una vez que está dado en grupos y se subclasifica todavía, ¿no? Acá lo tenemos. Lo de rojo, ¿cómo se llama? Elementos representativos. Lo de azul, ¿cómo se llama? Elementos de transición o metales pesados. Lo de morado, transición interna o también tierras raras. Bueno, ahí lo tenemos entonces, 1A, 1, 2A, representativos, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Todos esos son los representativos, elementos representativos. Acá está la B, toda la B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Y estos son
los elementos que, ¿cómo se llaman? De transición o metales pesados. Y estos son los elementos de transición interna. Y ahí está según el UPAC. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 18. Y abajo los de transición interna, que es el 3B todito, o que también, como incluye las tierras raras, también se les llama tierras raras. Entonces, vamos esto. Entonces, lo que tradicionalmente vamos a seguir estudiando incluso, tradicionalmente están clasificados en A y B, observa bien claramente, ¿no? Grupos A y grupos B. Entonces, grupo A, vamos a estudiar el grupo A. ¿Qué nos dice el grupo A? Bueno, grupo A. ¿Qué cosas son los grupos A? Son denominados elementos representativos, ya hemos visto, ¿no? Son denominados elementos representativos, están constituidos por metales y no metales. En el grupo A, conocidos, denominados elementos representativos. Grupo A y metales y no metales. ¿Qué más? Sus electrones externos, terminan en S y P, ¿no? Claro. Sus electrones externos o de su última capa están en orbitales S y P. O sea, profesor, los que terminan en S, grupo A. Los que terminan en P, grupo A. Automáticamente. Ah, ya, profesor. ¿Qué más? Propiedades químicas similares, obviamente, que representan en un mismo grupo. Se dan porque los átomos, ¿no?, de dicho elemento químico poseen igual número de electrones de qué? De valencia. Bueno, electrones de valencia. Es igual, es decir, igual número de electrones en su última capa. Y es por eso que vamos acá a poner el grupo tradicional de UPAC. Lo tradicional, ¿no? Lo actual y es otro, ¿no? Ahí está. El grupo tradicional de UPAC es al 1A, que es el número, este es el actual, el 1, que se llaman metales alcalinos, excepto el hidrógeno, su terminación es NS1. ¿Ves? Es fácil, termina en S1, 1A. El 2A, que si en el actual, el moderno también es 2, denominado la familia metales alcalinos tercios, termina en NS2. ¿Ves? Si termina en S2, 2A. Acá hay una dificultad con UPAC. 3A es el 13, de acuerdo al UPAC actual, ¿no? 3A es el tradicional y el actual es el 13. Y esto se le llama los boroides o terrios y son los que terminan en P1. Pues por eso todos los que terminan en P, el truquito es sumarle más 2. Bueno, P1, ¿por qué se le suma más 2? Por esta S. P1 más 2, 3A. P2, 4A. P3, 5A. P4, 6A. P5, 7A. P6, 8A. ¿Ves? El 3A, conocido como boroides o terrios, el 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos o calcógenos o oxigenoides también, 7A, halógenos, 8A, gases nobles. Aquí está ubicado el 1A y el 2A. Acá está ubicado desde el 3A hasta el 8A. Ahora vamos con el grupo B. Grupo B. Están constituidos por metales y se denomina elementos de transición, ¿no? Elementos de transición. Debido a que se considera como tránsito entre los que, entre los elementos metálicos, ¿no?, de alta reactividad y los elementos de menor carácter metálico. De ahí viene su nombre, pues, tránsito, ¿no? ¿Qué más? Sus electrones más externos se ubican en los orbitales D y E. Ah, ya, profesor. Si termina en D, automáticamente grupo B. Si termina en F, automáticamente grupo B. Claro que sí. Y acá lo tenemos. Grupo B y al grupo beta. Y es exactamente 3B, los lantánidos y los actínidos, que son de transición interna.
Bueno, a ver, acá lo tenemos también los elementos del grupo B. El 1B, conocido como familia del cobre o metales de acuñación. El 2B, familia del zinc, conocido como elementos de puente. El 3B, familia del escandio. 4B, familia del titanio. 5B, familia del vanadio. 6B, familia del cromo. 7B, familia del manganeso. 8B, familia del fierro, cobalto, níquel, o los ferromagnéticos. Acá también cumple el truquito de más 2. Si termina en D1, lo sumas más 2, 3B. D2, 4B. D3, 5B. D5, 6, ¿no? DB, 7B. El D, este es el D4, este es el D5, 7B, el D6, 8. Acá sería el truquito a partir de acá. D6 sale 8, D7 sale 8, D8 sale 8. Y el D9, 1, y el D10, 2. El D9 es el antiserrucho, pues, ¿no? Y ya está ya aquí corregido. El otro que era el antiserrucho es este, el D4, ¿no? Por eso ya está corregido acá. Muy bien. Vamos ahora a la clasificación de elementos según sus propiedades. Según sus propiedades se clasifican en metales y no metales. Metales son buenos conductores eléctricos y térmicos, o sea, conducen el calor y la electricidad. En cambio, los no metales, malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito. El grafito, el carbono, que sí es un buen conductor eléctrico. ¿Qué más? A temperatura ambiental son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido. Son maleables y dúctiles, o sea, se convierten fácilmente en láminas y en hilos. Ahora acá, a temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Qué más? De los metales. Tienden a perder electrones. Como pierden electrones, la mnemotecnia incluso es el pío de pierde o de oxidan. Entonces, si pierden electrones es porque se oxidan y presentan cationes. Obviamente se cargan con más. En cambio, estos tienden a ganar electrones. Si ganan, se reducen y presentan aniones. Bueno, ahí tenemos al níquel, al cloruro del níquel, y acá tenemos un catión que se ha formado con el cloruro del níquel, ¿no? Tenemos al bromo, ¿y eso qué será? Ese es el bromuro de sodio, pues, ¿no? Y ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué más, profesor? Acá tenemos la clasificación entonces de la ubicación del no metal, donde están los no metales, la parte de amarillo, metales, la parte de celeste, semimetal, la parte de rojo, metaloides, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los metaloides, ¿no? Y lo que está en blanco es artificiales, ¿no? Creados en un laboratorio. Muy bien, los semimetales o metaloides son elementos que poseen ciertas propiedades físicas intermedias entre metales y no metales, especialmente en la conductividad eléctrica, especialmente en eso. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? Eso será pues